Saludos y bienvenidos una vez más a Quiero Conocer a Dios. Mi nombre es Héctor Rodríguez y les recuerdo que este y todos los espacios son gracias a la Iglesia Cristiana Amor y Verdad, que tiene su espacio en Teleadoración, canal 36.1 Antena, canal 76 en Liberty. Y puedes sintonizarlo todos los domingos a las 10 de la mañana y su repetición a las 9 de la mañana por el mismo canal. Así que vamos a darle comienzo a este episodio, que creo que va a ser un episodio súper interesante. Pero antes vamos a darle la bienvenida nuevamente a la pastora Evelyn Delgado. Pastora, ¿cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí en otro episodio de Quiero Conocer a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos contentos los dos. Y yo quería dejarles saber, ¿verdad? Que este tema del día de hoy creo que va a ser un tema muy importante, muy interesante y muy relevante. Porque este espacio de Quiero Conocer a Dios precisamente se trata de eso. Se trata de el poder darle herramientas a estas personas que tal vez están empezando los caminos del Señor, pero también a estas personas que aún no conocen nada del Señor, pues que puedan tener, ¿verdad?, una herramienta para poder acercarse más a Él. Y como buenos cristianos, ¿verdad?, y como personas que asistimos a la iglesia, pues nosotros estamos en la búsqueda constante del Señor, ¿verdad? Y hay diferentes formas, ¿verdad?, en las cuales uno se puede acercar a Dios y conocer de Él. Pero la forma más importante, ¿verdad?, y más reveladora básicamente de lo que es el corazón de Dios es la palabra del Señor, es la Biblia. Y es algo en lo cual se supone, ¿verdad?, que cada uno de nosotros esté en constante crecimiento, ¿verdad?, esté aprendiendo de ella, esté leyéndola diariamente, ¿verdad?, para poder conocer lo que Dios quiere de nosotros, para poder conocer lo que hay en el corazón de Dios precisamente, ¿verdad?, para poder caminar, ¿verdad?, en este camino que, aunque es difícil, ¿verdad?, sabemos que si Dios está con nosotros, pues podemos trabajarlo. Ahora, yo le quería preguntar, pastora, si la mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra, ¿por qué muchas veces a nosotros los cristianos, ¿verdad?, o las personas que están comenzando a leer su palabra, se le hace tan complicado entenderla? Pues mira, eso es una de las situaciones que la iglesia enfrenta. Okay. Es que muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, comenzamos a leer la Biblia, tenemos quizás el deseo de conocer a Dios a través de su palabra, pero nos topamos quizás con algunas partes de la Biblia, algunos pasajes, algunas historias o algunas enseñanzas que cuando tratamos como que de entenderlas o aplicarlas a nuestra vida, como que se nos hace un poquito difícil. Y esto es entendible y sí voy a contestarte esa pregunta ya mismo, pero sí, Okay. qué bueno que estamos trabajando este tema, porque ya te digo, gran cantidad de gente que no estudia la palabra, que no se mete de lleno a la palabra precisamente por esa complejidad, que yo te diría que sí hay cierta complejidad. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, Dios quiere que le conozcamos. Y la Biblia dice lo que tiene que decir. La Biblia no es un libro de códigos para que tú busques a ver qué significa o que tú los descifres. O sea, Uh-huh. si tú te quieres acercar a Dios a través de la palabra, tú lo puedes hacer, y yo te aseguro a ti que cuando tú te acercas con un corazón, ¿verdad?, humilde, tú vas a encontrar vida, tú vas a encontrar consuelo, tú vas a encontrar ¿verdad?, lo que quieres encontrar, lo que vas a buscar. Ahora, como bien tú dices, sí nosotros podemos enfrentar algunas complicaciones, si vamos a decirlo así, en poder entender, en poder interpretar quizás para poder aplicar en nuestra vida ciertos textos, ciertos pasajes bíblicos. ¿Cuáles son ellos? Pues mira, antes de eso, primero quisiera aclarar, la Biblia no es un libro, todo el mundo habla de la Biblia como un libro, y aunque nosotros vemos esto así, ¿verdad?, Uh-huh. como un libro de texto, no es un libro de texto. Okay. Lo que está aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es un compendio de libros.
son muchos libros y no tanto libros, sino escritos. Y son escritos antiguos. Ya ahí tenemos la primera complejidad. Porque no es lo mismo tú, a lo mejor, no voy a decir abrir el periódico del día, ¿verdad? Porque ya nadie abre el periódico, ahora todo el mundo va a las redes sociales a buscar noticias. No es lo mismo tú buscar en las redes sociales y escuchar una noticia de algo que está pasando en Puerto Rico, de algo que está pasando en Estados Unidos, de algo, ¿verdad? Que todo el mundo pues sabe el tema, conocemos lo que está pasando en Puerto Rico, pues lógicamente esa noticia la vamos a poder entender. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, estamos yendo a un libro que, como te dije, no es realmente uno, sino muchos escritos que son bien antiguos, que fueron escritos en diferentes idiomas tan diferentes al nuestro como el hebreo, como el griego, como el arameo. Que eso ha sido por años y años y años, ¿verdad? Se han seguido creando traducciones y versiones bíblicas, que la cultura de ese tiempo era muy, muy diferente a la cultura de nuestros tiempos. Los lugares como Israel, como Egipto, son lugares también muy distantes que no conocemos nada de la historia, ¿verdad?, de ellos. Así que realmente sí, si vamos a verlo humanamente hablando, sí hay algunas cositas que nos podrían quizás hacer un poquito difícil el entender la Biblia, pero hay algo bueno. Y es que, como te dije, la Biblia es literal. ¿Qué significa que la Biblia sea literal? Que la Biblia dice lo que tiene que decir. O sea, cuando Dios habló, cuando Dios inspiró, Dios habló lo que quería hablar. O sea, Dios no habló para que tú interpretaras qué era lo que Él quería decir. Él dice lo que Él quiere decir. Porque es que muchas veces no se entiende, porque muchas personas quieren leer la Biblia por porciones, por textos, y no se van a lo que es el contexto bíblico. Y esto es bien, bien importante para aquellas personas que quieren verdaderamente meterse a estudiar la palabra y a conocer profundamente a Dios a través de su palabra. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la situación de que se lea un texto bíblico sin leer el contexto? Pues mira, eso es como que nosotros a lo mejor tú estés conversando. Y primeramente, perdóname, Ajá. ¿qué es el contexto? Ok. El contexto, y antes de decirte lo que es el contexto, ponle que tú estás conversando con varias personas y tú llevas conversando 15 minutos con ellos y de momento yo llego y yo trato de, ¿verdad?, de ubicarme en qué es lo que ustedes están hablando, pero no lo logro, ¿ves? No lo logro. Lógicamente, lo primero que yo voy a preguntar, ¿verdad? Si tengo el espacio, voy a preguntar de qué hablan, qué pasó. Claro que uno por lo regular pregunta. Pues eso es, yo lo que quiero buscar es el contexto. El contexto de lo que ustedes están hablando. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que dijo? ¿Ves? Así que cuando nosotros estamos buscando el contexto bíblico, nosotros lo que necesitamos saber para nosotros poder ese verso bíblico que estamos leyendo, entenderlo correctamente, interpretarlo correctamente, lo primero que yo tengo que saber es quién escribió esto, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, qué era lo que estaba pasando en ese momento, qué era lo que estaba pasando quizás política, socialmente en ese lugar, dónde fue. Y una vez que yo tengo todos esos elementos a la mano, yo puedo entonces leer el texto y entenderlo. Okay. Eso significa el contexto. ¿Okay? Entonces, nosotros por lo regular somos muy rapiditos para aplicar. Y mucha gente lamentablemente cogen una palabra bíblica, leen una oración y pretenden aplicarla a la vida de ellos o muchas veces, lamentablemente, a la vida de otro. Porque la gente es bien rapidita aplicando a la vida de otro. Leyendo simplemente ese pasaje. Pero tenemos que ser diligentes. Okay. En nosotros entonces buscar, ¿verdad? ¿Quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es el mensaje central de lo que, por ejemplo, si tú estás en un capítulo, por lo menos vete al capítulo completo. Y si todavía tienes duda de por qué se está diciendo esto, vete al anterior. Y si tienes duda, léete el libro. Y hoy en día lo bueno que tenemos es que estamos viviendo un tiempo donde hay tantas herramientas que nosotros podemos utilizar
para nosotros, ¿verdad? Que nos ayudan a entender los contextos bíblicos. Las mismas Biblias ahora vienen con, muchas de ellas son Biblias de estudio y vienen con resúmenes completos de todo esto que yo te estoy hablando. Así que yo les recomiendo, ¿verdad? A todo aquel que verdaderamente quiere sentarse y quiere estudiar la palabra, que comience por ahí. Okay. Por esa área de ver cada libro, cuál es el contexto de cada libro. Y créeme que se nos va a hacer mucho más fácil poder entender la palabra. Ok, y entonces yo le pregunto, ¿verdad? ¿Por dónde yo debería, ¿verdad? Comenzar a leer la palabra de Dios? Si yo, por ejemplo, pues soy nuevo o llevo tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y yo compro una Biblia o me entrega una Biblia, ok, ¿por dónde comienzo? ¿Por el Génesis? O sea, ¿cuál es el mejor libro para comenzar o el mejor capítulo? Sí, qué bueno que me preguntas eso. Pues mira, yo no recomiendo realmente, no que diga que no lo hagan, pero alguien que nunca ha tenido, ¿verdad? Nunca ha tenido la Biblia en sus manos o a lo mejor está así, hace ya un tiempo en los caminos del Señor, pero quiere comenzar de lleno a estudiar la palabra. Yo les recomendaría que comenzaran por los evangelios. ¿Por qué la recomendación es comenzar por ahí? Porque si yo comienzo la Biblia desde el Génesis y yo pretendo que eso tenga un orden lógico, voy a tener unos problemitas. Primero, porque la Biblia no está escrita en orden cronológico. Okay. Tú puedes toparte, por ejemplo, para darte un ejemplo, tú te puedes topar con un primero de Crónicas y segunda de Crónicas y después primera de Reyes y segunda de Reyes, ver que son las mismas historias. Dice, espérate, esto se repitió. ¿Qué pasó aquí? Pues yo esto lo leí en primero de Crónicas, ¿ves? Porque esto no está en un orden cronológico. ¿Y hay alguna razón para que no esté en orden cronológico? No, bueno, la razón es porque cuando se compila esta Biblia como está hoy, esto no empezó así. Y de hecho, de eso podemos hacer un episodio. Yo creo que es una buena idea. Esto no comenzó como está ahora y realmente la Biblia que tenemos hoy está hecha de esta forma para quizás facilitarnos la búsqueda. ¿Ves? Okay. Pero esto no está en un orden cronológico. Entonces, si lo empezamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin haber tenido ya una experiencia anterior con la Biblia, pues se nos va a hacer un poquito difícil. ¿Ok? Así que yo recomiendo para aquellas personas que están comenzando a leer la Biblia, que son nuevos creyentes o como tú dices, que llevan tiempo, pero que ahora dicen, no, yo tengo que empezar verdaderamente a establecer una lectura bíblica diaria. Empiézate por el Evangelio de Juan, es el que, ¿verdad? Yo recomiendo y creo que muchos pastores recomiendan el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan es quien presenta a Jesús en su máxima expresión. Presenta a Jesús, presenta el amor de Jesús, presenta la gracia de Dios. Hay historias claras en el libro de Juan, pero sobre todo nos habla del propósito de la fe cristiana. Así que yo les recomendaría que comenzaran con el libro de Juan. Luego, el que le sigue en sencillez es Marcos. Marcos es un libro que es bastante corto, es una versión corta del ministerio de Jesús. Y también nos va a ayudar como que a tener una perspectiva bastante amplia, pero no teniendo que leer tanto. Okay. Si queremos seguir, pues podríamos seguir por los Salmos. Los Salmos, cuando tú ves el libro de los Salmos, tú te vas a ver tú retratado en mucho de ellos, porque son hombres que cantaron, los Salmos son cánticos, ¿verdad? Que cantaron acerca de sus emociones. Y lo más bonito es que esto trae consuelo y vemos como estos salmistas trabajan esas emociones siempre en la presencia de Dios. Por eso es que tú ves que un salmo puede comenzar muy triste, diciendo, siento que me muero, me siento mal, estoy triste, estoy angustiado, pero casi siempre termina alabando y bendiciendo al Señor, ¿verdad? Y estableciendo que no importa que me siento así, pero Dios está conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Así que los Salmos también es muy buen libro para leer. Los Proverbios, eso es sabiduría.
Tú lees los proverbios y realmente te dan mucha, pero mucha sabiduría para tú enfrentar tu vida diaria. Son consejos, son consejos. Los proverbios son consejos. Consejos de un hombre que recibió la sabiduría de Dios, que fue Salomón. Y si nos vamos a las cartas, de las cartas, realmente la carta de los Romanos es la carta más completa que tenemos en cuanto a teología, en cuanto a lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la nueva vida en Cristo. Así que yo creo que ahí podrían tener un buen taller. Y sobre todas las cosas, un consejo es que antes de leer la palabra, ora. Antes de leer la palabra, ora. Algo sencillo como decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Lee despacio, no tengas prisa, lee con un corazón abierto, subraya lo que no entiendas, busca lo que no entiendas. Para esto hay que tener el tiempo, sacar el tiempo y la disposición, pero sí es posible y yo les aseguro que ustedes empiezan a hacer esto y se va a crear en ustedes un hambre y una sed por la palabra que no van a poder detenerse. Yo tengo un testimonio, Héctor, que es mi propio testimonio. Cuando yo comencé a esa búsqueda, ¿verdad? Y comencé a escuchar dentro de mi corazón ese llamado de parte del Señor para acercarme a Él, yo comencé leyendo la palabra. Y yo recuerdo que yo comencé sin entender nada. Yo comencé a leer la palabra y a orar, a leer la palabra y orar. Y yo te digo que me provocó un hambre tan y tan tremenda que yo creo que yo leí la Biblia como 2 veces corrida, completa. Pero lo más emocionante de todo esto es que yo estaba entendiendo lo que estaba leyendo. ¿Ves? Así que yo creo que Dios quiere que nosotros le conozcamos y cuando tú te acercas con un corazón realmente sediento de Él, cuando tú te acercas con un corazón humillado, queriendo que Él te hable, Dios no te va a dejar en vergüenza y Dios te va a hablar. O sea, que en ese momento en que ¿verdad? Tuviste esa revelación, ¿verdad? De la palabra, fue porque fue un momento donde a lo mejor, pues espiritualmente hablando, tenías como, o sea, como vulnerabilidad en ese momento y por eso a lo mejor Dios te reveló eso. ¿O es porque simplemente la entendiste de primera? Pues mira, en ese momento yo acababa de entregar mi vida a Cristo en mi casa. Yo no, luego pues claro que fui, ¿verdad? Fui a una iglesia, hice lo propio, pero en mi casa yo había pasado una situación muy fuerte en la que yo le había pedido al Señor que me ayudara a poder conocerlo, que me ayudara a poder entender, ¿verdad? Cuál era su plan conmigo. Y de alguna manera que yo no te puedo explicar, yo fui y compré una Biblia. A mí nadie me la regaló, a mí nadie Yo fui y compré una Biblia y comencé a leer la palabra. Y yo recuerdo que yo lloraba leyendo la palabra. O sea, que esa palabra a mí me hablaba. Que yo entendí todo, no necesariamente entendí todo, pero sí te puedo decir que eso marcó mi vida. Marcó mi vida y yo creo que eso marcó también, me hizo tener siempre esa hambre y esa sed por la palabra. ¿Y te acuerdas de esa primera vez que fue lo que leíste? Yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que yo comencé por los salmos. Yo comencé leyendo salmos y comencé a ver comencé a identificarme. Yo decía, pero si esto que estoy yo leyendo es lo mismo que yo estoy sintiendo. Si mal no recuerdo, sí los salmos. Y otra palabra que a mí me marcó mucho fue Juan 3:16, que fue cuando verdaderamente yo siento que yo nací de nuevo. Fue cuando yo leí Juan 3:16 y no que lo leí, que yo recibí esa revelación en mi espíritu de que por el amor que Dios tenía por mí, pues yo lo tomé personal. Sí, se hizo consciente en tu vida. Se hizo consciente en mi vida. Él había muerto y Él había perdonado mis pecados. Y eso también, pues, una de las pasajes que marcó mi vida. Sabemos que la palabra está dividida entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos testamentos
tienen el mismo peso. O sea, son igual de importantes. Claro, porque ambos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, que está Lo dividido. digo, lo pregunto, porque tal vez se pudiera pensar que el Antiguo Testamento pues es antiguo. O sea, ya el Nuevo vino a sustituir. No, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver realmente lo que es la creación, lo que es Dios como creador, lo que es la creación del hombre, la humanidad, cómo el Señor, el plan de Dios, cómo Dios establece un plan desde el principio, la caída del hombre, eh, eh, y definitivamente las profecías, ¿verdad?, sobre el Salvador. Y entonces cuando tú vas al Nuevo Testamento, lo que tú vas a ver es el cumplimiento de todo eso. Okay. Es algo precioso, es algo hermoso. De hecho, nosotros estuvimos recientemente y todavía estamos en ese tema en nuestra iglesia. Estuvimos hablando de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando realmente tú vuelves a, ¿verdad? Porque son cosas que uno sabe, pero cuando tú te envuelves y miras y dices, wow, pero es que siempre Cristo estuvo. Siempre la gracia ha estado. Así que es un solo plan. Dios tiene un solo plan que comienza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con la creación del hombre, con la caída del hombre y con su promesa de restauración del hombre. Y entonces el Nuevo Testamento, que es cuando Jesucristo entonces se manifiesta en carne, nace, viene a la tierra, comienza su ministerio, va a la cruz, resucita. Ese es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento ocurrió. Así que no podemos decir que hay uno más importante que otro, pero sí para nosotros como iglesia, pues el Nuevo Testamento es mejor que lo comencemos a leer por ahí. ¿Por qué? Porque leyendo el Nuevo Testamento, el mismo pasaje del Nuevo Testamento te va a llevar a las profecías. Y te vas a quedar asombrado de cómo el plan de Dios siempre ha sido el mismo. Y es consono desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una sola palabra. Sí, que ya básicamente en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que ya venía pasando en el Antiguo Testamento. Exactamente. Que ambos se relacionan. Exactamente. Y yo quería preguntarle, pastora, ¿es posible conocer a Dios sin entender cada pasaje difícil? Claro que sí, claro que sí. Yo no he podido entender todos los pasajes de la Biblia. Okay. Hay pasajes inclusive que los teólogos le llaman pasajes oscuros. No porque no sean oscuros, ¿verdad? No porque sean malos exacto. ni dark side. Se le llama pasajes oscuros, pero son pasajes que son tan y tan profundos que hay mucha variedad de opiniones en cuanto a interpretar, hay variedad de interpretaciones y todas las interpretaciones que se tienen, pues hay pasajes bíblicos que la sustentan y entonces pues le llaman pasajes oscuros. Pero depende de lo que alguien considera un pasaje difícil. Hay pasajes que a lo mejor hay personas que dicen esto es un pasaje difícil, pero no es que sea difícil, sino que no lo estás leyendo en su contexto, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hace unos minutos. No lo estás leyendo en su contexto y una vez que tú conoces el contexto, entonces eso nos pasa a todos cada vez que leemos la palabra. Muchas veces nosotros leemos un pasaje y entendemos, pero cuando lo volvemos a leer entendemos algo más. Y el Señor nos vuelve entonces, nos trae otra verdad bíblica en relación a ese pasaje. Así que sí es posible conocer a Dios aún cuando nosotros no conocemos toda la Biblia o cuando nosotros no conocemos quizás pasajes difíciles. Ahora, esto es siempre y cuando podamos entender lo que debemos entender. O sea, hay la palabra del Señor y el Espíritu Santo se ha encargado de que lo que nosotros tenemos que conocer para ser salvos, para estar en Cristo, para obtener la vida eterna, esté bien claro. Hay un tema central. Oh, sí, hay un tema central. Entonces, mientras tú puedas, cuando lees la Biblia, puedas entender quién es Jesús, puedas entender qué hizo Jesús por nosotros, por qué Jesús tuvo que morir, cómo vivir para Él, cómo tener la vida eterna.
entiendo que esos son los temas básicos. Esos son los temas que tenemos que procurar entender. Que queremos entender la Biblia, que queremos llegar a otros pasajes más profundos, claro que sí, y claro que los recomiendo. Pero muchas personas quieren entender pasajes complicados y tú le preguntas por qué Cristo murió por ti, no te saben decir. Entonces, es importante que nos dediquemos a entender lo básico, que es por qué nosotros estamos aquí, para qué estamos aquí, por qué Cristo tuvo que venir, por qué tuvo que morir por mí, que somos pecadores, que no podemos ganarnos la salvación por obra, que Cristo regresa, que hay un plan que todavía no se ha consumado completamente, que los cielos serán nuevos, la tierra será nueva. O sea, hay unas verdades que sí debemos estar seguros de poderlas haber entendido. Okay. Pero contestando tu pregunta de manera literal, sí es posible conocer a Dios, a pesar de que no entendamos todos los pasajes que quizás quisiéramos entender. Hay actitudes del corazón que puedan tal vez facilitarnos o tal vez dificultar el hecho de la comprensión de las palabras. O sea, alguna actitud que yo pueda decir, mira, si esta actitud te facilita el tu poder comprender más la palabra, o esta actitud realmente te inhibe de conocer la palabra. Pues más allá de que nos ayuda a entender la palabra, yo te diría que son necesarias, totalmente necesarias para entender la palabra y para que esa palabra me transforme. Tu actitud. Oh, claro, mi actitud definitivamente es importante. Y la primera actitud que yo te diría que es necesaria y que es importante es la humildad. Nosotros que tenemos que ir a la palabra con un corazón humilde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que nosotros necesitamos ser enseñados. ¿Por quién? Por Dios. Pues cuando vamos a la palabra, el que nos está enseñando es Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener es un corazón humilde para poder reconocer que nosotros realmente no sabemos nada. Que el que lo sabe todo es Dios y Él a mí me va a enseñar. Lo contrario a la humildad, lógicamente, es el orgullo. Un corazón orgulloso que piensa que ya sabe todo lo que necesita saber de Dios, que ya yo llevo 30 años en la iglesia y he oído bastantes predicaciones y ya yo sé quién es Dios, yo no tengo por qué, ¿verdad?, estar metido en la palabra. Pues definitivamente esa actitud, créeme, que te va a cerrar muchas puertas hermosas que se abren cuando nuestro corazón es humilde para ir a la palabra. ¿Qué más necesitamos para ir a la palabra? Necesitamos fe. Porque algo muy importante que tenemos que entender es que la Biblia no es para que yo la lea y yo al leerla pueda entender que Dios es real o que Dios existe. Cuando yo voy a la palabra ya creyendo que Dios existe. Eso es fe. Claro, eso es fe. ¿Okay? Así que sí necesito tener fe para yo poder creer que si yo no tengo fe, yo voy a leerla, pero yo no voy a creer que lo que dice ahí es verdad. ¿Y qué va a pasar? Se va entonces a interponer lo que yo creo que es verdad. Y eso pasa mucho, más de lo que nos imaginamos, porque entonces la gente va a la Biblia para buscar algún verso que justifique lo que yo creo que es verdad. Y esa no es la manera de ir a la Biblia. A lo mejor van a la Biblia como cualquier otro libro que se pueda comprar en una librería. Exactamente. A lo mejor van a la Biblia pensando, por ejemplo, libros de los 7 pasos, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y yo estoy de acuerdo con estos 7 pasos. Exactamente. Pues tal vez pensamos que la Biblia es igual, pero la Biblia, o sea, la Biblia básicamente es un escrito, ¿verdad? Muchos escritos que están dentro, ¿verdad? De, como habías dicho, una biblioteca de libros que fue el mismo Dios quien inspiró, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ir por el camino correcto. Eso es así. De hecho, si nosotros vamos con esa actitud,
como tú bien estás diciendo, con esa actitud de que yo voy a leer esto como un libro de texto y, ok, mucha gente lee la Biblia como un libro de texto. De hecho, ateos leen la Biblia como un libro de texto. Pero ¿sabes qué? Puedes aprender mucho. Leyendo la Biblia como un libro de texto, puedes aprender muchísimo. Puedes aprender cosas para la vida. Hay muchos libros, de hecho, de motivación, de 20 cosas, que usan la Biblia como base y tú pones versos bíblicos y tenemos que tener cuidado. Mucha gente ven que habla de Dios y compran cuanto libro encuentran y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Pero cuando yo voy a la Biblia como un libro de texto, sí puedo aprender muchas cosas, pero no voy a ser transformado. Esa es la diferencia. La gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La Biblia no solamente para que yo la entienda, sino para que yo sea transformado a la imagen de aquel que me creó. Y eso es algo bien clave, eso es algo sumamente importante, porque hoy día sabemos la Biblia es el libro más vendido, ¿verdad? De la historia. Y más traducido. Y más traducido de la historia. Entonces, de acuerdo a cómo sea nuestra actitud para poder ir delante de ella, va a ser ¿verdad? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir la vida y la vida cristiana. Que es bien importante la actitud porque, como bien estabas diciendo, yo puedo tal vez no creer en Dios, pero leerme la Biblia Claro. y tener mucho conocimiento de la Biblia, mas sin embargo mi vida jamás va a ser transformada. Claro que sí. Que muchas veces tenemos el pensamiento de que porque leamos la Biblia, nuestra vida va a ser transformada. Y sí, puede ser transformada, pero es muy importante que se entienda que al leer la palabra sepamos que es la palabra de Dios y sepamos que nosotros tenemos que ser humildes para poder aceptar esa palabra, a pesar de que hayan cosas que tal vez nosotros no estemos de acuerdo. Exactamente, por eso es que no solamente es ir a entender la palabra, no solamente es ir a aprender, fíjate, sino tenemos que desaprender. Y ahí es donde está el problema del ser humano, porque el ser humano es orgulloso por naturaleza y el que tú le digas a un ser humano que durante toda tu vida esto es lo que tú crees y cuando tú te enfrentas a esa palabra que te dice que toda tu vida tú estuviste mal y que eso que tú aprendiste está mal, sobre todo lo que te enseñaron quizás tus padres, tus maestros, la gente que tú amas, está mal, eso no es, eso créeme que es una de las cosas que más afecta para que las personas no sean diligentes y sean transformados. Claro que el Espíritu Santo, esto es un tema que tenemos que tocar y es posible que ya para el próximo episodio lo tengamos. Lógicamente la palabra no es sola, la palabra es empuñada por el Espíritu Santo, que es el que penetra esa palabra. Cuando usted vas a Hebreos 4:12, me gusta mucho esa palabra de Hebreos 4:12 y quisiera leerla completamente aquí porque creo que es relevante para lo que estamos hablando. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es un libro de texto. Y eficaz, o sea, hace aquello para lo cual fue escrita. O sea, transforma. ¿Okay? Es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿A quién le gusta cortarse? A nadie. A nadie le gusta. Cuando dice que es más cortante de dos filos, eso envuelve que esto no es cómodo. Esto no es cómodo. Cuando tú te enfrentas a lo que es la palabra, tú vas a recibir una herida punzante. Dice la palabra aquí que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando tú hablas de partir el alma y el espíritu, es que la Biblia es capaz de dividir el alma del espíritu, algo que es indivisible. El alma y el espíritu tuyo es indivisible. En el alma es donde tú tienes tus experiencias, tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos. Y el espíritu es esa área que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Es con el espíritu que tú puedes entender las cosas espirituales, ¿verdad?
Así que fíjate que esta palabra dice que esa espada, que es la Biblia, esa espada, que es la palabra de Dios, penetra, parte el alma y el espíritu. O sea, los divide. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, las coyunturas y los tuétanos, porque hay una fuerza que va a ocurrir cuando tú estás leyendo la palabra, verdaderamente está siendo transformado. Y dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, que cuando esa palabra parte y divide el alma del espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Ella le va a decir a tu conciencia si esa decisión que tú vas a tomar es de tu alma, donde está la experiencia, donde está la carne, o es del espíritu, eso viene de Dios. Mira lo importante que es que nosotros vayamos a la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, que me encantaría que fuera el tema, ¿verdad?, de este próximo episodio que vamos a estar haciendo, cómo el Espíritu Santo empuña esa espada, la penetra en nosotros cada día de nuestra vida, y eso es lo que hace que nosotros podamos ser transformados a través de esa palabra. La palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Así que la palabra no es un libro común. La Biblia no es un libro común. Tiene un poder activo, constante, es real, penetra profundamente, llega a lo más íntimo del ser humano, confronta, sana. La Biblia revela verdaderamente lo que somos, y la Biblia revela lo que es Dios. La Biblia nos lleva al arrepentimiento y la Biblia nos lleva a la renovación. O sea, vale la pena realmente ese esfuerzo que quizás vamos a hacer en ir un poquito más allá, en buscar esa referencia, en buscar entender la palabra. Vale la pena realmente el quizás dejar de hacer esfuerzos por entender quizás cosas que no aportan nada a nuestra vida, y que confiemos en que esa renuncia que vamos a hacer de cosas que a lo mejor no aportan nada para nuestra vida, no va a ser en balde. No va a ser en balde, porque vamos a recibir vida y vida en abundancia cuando conocemos a Dios a través de su palabra. Wow, qué interesante, ¿verdad? Este tema. Yo le quiero pedir, ¿verdad? Como siempre, terminar con una corta oración, ¿verdad? Por cada una de las personas que están viéndonos y que están entendiendo esta palabra, que están entendiendo, ¿verdad? Que sin Dios nada somos, ¿verdad? Y sin su palabra, pues realmente no podemos andar. Amén. Así que vamos entonces a hacer esta oración. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Señor, te damos gracias por este espacio, Señor, que tú nos regalas. Te damos gracias por cada vida, Señor, que va a estar escuchando, Señor, esta palabra, que va a estar escuchando, Señor, lo que hemos hablado en este día. Oh Padre, yo te pido, Dios del cielo, Señor, que tú ayudes, Señor, a cada vida que en este día decide, Señor, acercarse a tu palabra, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es viva, esa palabra que sana, que restaura, que vivifica y que salva. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre, para que tú le ayudes, Dios del cielo, Señor, para que ellos puedan, Señor, acercarse, Padre, y que tú les puedas hablar cada día a través de ella. Que esta palabra sea un espejo para sus vidas, Señor, para que cada día ellos puedan, Señor, ir creciendo conforme a tu imagen, Señor, ir creciendo, Señor, en gloria. Yo te doy gracias, Padre Santo, por esa revelación que tú nos has regalado. Yo te doy gracias por tu amor. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a cada día, Señor, ir a ella con un corazón humilde, con un corazón sediento de ti, Señor. Sí, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.